Vamos a empezar con el mercader, sobre el cual ya hablé el año pasado, que hicimos otro taller aquí mismo, basado en el mercader, y también para quienes vinieron al Consejo de la Magistratura, fue un taller de 4 clases concentrado en el mercader. Entonces, voy a pasar, disculpen los que tuvieron algunas cosas que vamos a repetir, pero voy a enfocar hacia otro lado hoy, que tiene más que ver con este conjunto de obras que vamos a analizar así a vuelo de pájaro. Mientras tanto, para poner un poquito en perspectiva, el año pasado se cumplieron 500 años de la creación del gueto de Venecia. Eso le daba el año pasado, y bueno, obviamente eso continúa, una diferencia de perspectiva sobre este material que ha sido muy analizado y que siguen apareciendo nuevas corrientes de pensamiento y nuevas teorías, con lo cual el análisis de la obra va cambiando. Y mi punto de vista es bastante diferente del tradicional, que es una obra muy polémica, pero tiene un sustrato que es aún más polémico, y de eso vamos a hablar. Lo primero que van a ver, el primer slide que van a ver, es la primera traducción al inglés del Tratado de Euclides, de los elementos. Ahí estamos. Ahí está. Ya está. Seguimos. 1570. Esto parece alejado de lo que vamos a hablar y sin embargo van a ver cuánto tiene que ver. En este tratado, que es un tratado de matemáticas, se publica con ilustraciones de Leonardo da Vinci. Esas ilustraciones de Leonardo da Vinci las hizo conjuntamente con un matemático de la época que era Luca Pacioli, que es quien sistematiza un poco la teoría de la divina proporción. Y eso de las proporciones está en toda la obra de Shakespeare, de forma simbólica o de forma realmente categórica, como va a ser Medida por Medida y El Mercader. Además, hay otro tema con este tratado de matemáticas. El prólogo, como era una gran novedad, el prólogo lo escribe un científico de la corte de la reina Isabel I, que era un matemático muy importante, muy cercano, consejero de la reina, que se llamaba John Dee. Ese personaje fue adquiriendo un poder enorme, porque a partir de esta publicación y su introducción al tratado, adquirió una popularidad enorme. Y con la popularidad vienen algunos abusos y algunas cuestiones de soberbia que hay que tratar. En el caso de él, empezó a interesarse en forma fáustica por adquirir poderes que estaban negados al resto de los mortales. Se empezó a interesar cada vez más por cuestiones herméticas y a rodear a la reina, que ya era proclive a tener este tipo de pensamiento, de una dependencia de factores que tenían que ver con lo sobrenatural, siendo lo sobrenatural tan importante en la obra de Shakespeare. Hace unos años atrás, todo ese lenguaje hermético que algunos críticos empezaron a descubrir en la obra de Shakespeare, entendieron que esa era la forma de leer a Shakespeare y que ahí estaba el secreto y el lenguaje escondido. Los códigos para leer a Shakespeare era a través de los elementos, etcétera, etcétera. La alquimia, todo eso efectivamente está presente, pero en realidad Shakespeare utiliza eso es hace 40 años estaba esa teoría,
y algunos la siguen sosteniendo y ya no está comprobado que no es así. Shakespeare está utilizando esas herramientas porque eso es lo que consumían en la corte, y además es una maniobra de distracción para poder filtrar temas que él necesitaba como autor, como creador, poner sobre la mesa, pero que la censura le hubiera impedido. No solo la censura, sino que su cuello estaba en juego, como pasó con muchos, era una época de grandes persecuciones. Y volviendo a este tratado de matemáticas y la cuestión de la divina proporción, los dibujos de Da Vinci, todo eso influye en la época en que Shakespeare está escribiendo, no solo en las artes plásticas, que después también Shakespeare lo va a transmitir, y es el comienzo de El mercader de Venecia, prácticamente una descripción del cuadro de Durero de la melancolía, donde están los poliedros, todos esos, los sólidos platónicos, como en primera plana. Sino que también, a raíz de este florecimiento de las matemáticas, se empieza a aplicar y empiezan a trabajarse más y a investigar más sobre equipos y aparatos y herramientas de medición. Y ahí vamos con las medidas, seguimos con las medidas y las proporciones. Esos instrumentos de medición que se utilizan en la navegación hace que en esos años la flota británica pase a ser de primera línea, cuando antes no necesariamente lo era. Y con un impulso, fíjense que esto es 1570, 1588, la suerte, el clima y otras cosas ayudaron a los ingleses a hundir a la Armada Invencible. Eso fue, junto con el crecimiento de todo lo que fuera las ciencias de medición instrumental, relojes, todo lo que tuviera que ver con elementos de navegación, y que Inglaterra empieza a ser poderosa en ese área, con todos los agregados que van incluidos con las grandes cuotas de poder. Este personaje, John Dee, este matemático que cada vez se empezó a interesar más por lo oculto, por las ciencias herméticas, pasó a ser, más que matemático, el brujo de la corte, cada vez con más influencia, tanto que una de las explicaciones para un personaje que es el mago por excelencia en la obra de Shakespeare, en La Tempestad, que es Próspero, se puede pensar como inspirado en la figura de John Dee. Ahora, ese personaje, cuando se muere la reina, su suerte cambia diametralmente, porque movido por esas búsquedas, sale de Inglaterra, se va a la corte del emperador Rodolfo II de Praga. La corte de Praga era un centro de florecimiento de las artes, era un gran mecenas para la música, para las artes plásticas y para todo lo que tuviera que ver con las artes herméticas. Entonces, todos iban a parar a la corte de Praga, inclusive John Dee. Ahora, cuando quiso volver, los lugares que se dejan libres los ocupan otros, y mientras tanto se muere la reina y sube el siguiente rey. Pero su suerte ya estaba de otra forma y va a pasar unos cuantos años a la sombra, encerrado por el siguiente rey. Acá estamos con este tema de las proporciones y cómo los dibujos de Da Vinci, a través de este libro de los elementos, se populariza realmente. Y
¿Por qué pongo esto? No solo por la cuestión de los sólidos platónicos, sino por la aplicación de esas matemáticas y esos conceptos de la geometría al macrocosmos y al microcosmos que es el hombre. Y vamos a ver cómo eso después también tiene que ver con la famosa cláusula penal en el Mercader de Venecia. No solo en el Mercader de Venecia, eso va a estar presente en varias de las obras que hablemos en estas dos reuniones que tenemos. Otro tema que tiene que ver con la obra de Shakespeare y con los temas jurídicos en la obra de Shakespeare es los Inns of Court. Estas eran las escuelas de leyes en donde se hacían simulacros de juicios, y eso era una forma de ejercitarse tanto los abogados como los dramaturgos, porque inventaban historias donde fuera difícil decidir por uno o por otro y que ambas partes tuvieran razón. Eso venía muy bien para la típica puja de la época entre el common law y equity, que el equity aparece como una forma de acotarle el poder a los señores feudales. Y eso es lo que también va a estar gráficamente expuesto en las dos posiciones de Shylock y de Porcia. Este es el escudo aún hoy de los 4 Inns of Law más importantes de Inglaterra. La historia del Mercader de Venecia ya es bastante conocida como para explicar ahora el cuentito, pero sí me importa mostrar, y en relación con esto, que los Inns of Court eran lugares de experimentación de problemas jurídicos y que Shakespeare refleja eso mismo, como por ejemplo lo más típico de Shylock, la imagen típica de Shylock va a ser él empuñando el cuchillo con que le va a cortar la libra de carne a Antonio, al mercader. Él blandiendo ese puñal y del otro lado la balanza para pesar. Pensemos que después viene medida por medida también. Así que acá tenemos nuevamente la balanza, instrumentos de medición y las proporciones. La libra de carne no es un invento de Shakespeare, eso está tomado de otra fuente, o sea que no es un invento de él. Esta figura, también hay algo que quiero decir antes de pasar a la próxima imagen, y es que Shakespeare nos va a dar estas herramientas de pensamiento, estas herramientas para resolver con escenarios que son tan difíciles, tan ambiguos, y que tanto puede justificarse una posición como la contraria. Pero hay que tener en cuenta que la obra de Shakespeare estaba hecha para ser vista en escena, entonces se completa con lo que sucede en escena. Y si uno seguía solamente por la letra, hay que ponerle el espíritu, como la letra y el espíritu, ¿no? Esta imagen entonces de Shylock enarbolando el cuchillo con el que va a cortar la carne que va a medir en esa balanza, fíjense si no es un calco de esto. ¡Epa! Y si vemos esto, nuestro concepto de la obra cambia. Porque ¿quién es el que está representando a la justicia? Hay un giro muy interesante. Yo lo puedo justificar desde otro montón de lugares, pero bueno, no da este espacio para eso. Pero sí quería que vieran gráficamente y por qué insisto en que Shakespeare hay que entenderlo puesto en escena.
y puesto en escena en el contexto de la época para después, si uno quiere, adaptarlo a nuestro hoy. Porque si solamente tomamos el texto y lo convertimos, no estamos entendiendo a Shakespeare. O si nos basamos para justificar un fallo con algo que está escrito, nos estamos olvidando de esto, que por ahí nos da una perspectiva nueva. Yo vengo ahora de una gira bastante extensa por Europa, donde el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, tengo el honor de que me haya convocado para dar seminarios de estos sobre Shakespeare para abogados, porque él decía, lo transmito porque puede ser interesante el punto de vista de un abogado de esa jerarquía, él decía que muchos de los fallos de los jueces están basados en citas de Shakespeare que los españoles no necesariamente manejan tan bien, y es una herramienta importante de la cual se están privando. Valga también el chiste este de la justicia corrupta, porque eso también lo está planteando Shakespeare. La apariencia y la verdad son también una preocupación constante de Shakespeare, así como el valor de la palabra, los documentos, la firma, pero en sí la palabra como contrato. La palabra es un contrato. Además puede firmarse, por si alguien se olvida de la palabra que... Acá tenemos otro tema también para darle esta nueva mirada a El Mercader de Venecia. Y es que el giro que propone Porcia al decidir que no se derrame ni una gota de sangre y con eso logra atrapar a Shylock, atrapar en el sentido de tenderle una trampa. Esa cláusula que instala ella es en realidad algo que ya había quedado perimido en la época de las 12 tablas, como de tal crueldad que ya dejó de usarse. Las 12 tablas aparecen para dejar de ser tan crueles con estas cosas. Cuando un deudor se lo podía cortar en pedacitos y proporcionalmente a la deuda que cada acreedor tenía, retirar un pedazo. Mi deuda corresponde, lo que a mí me deben corresponde a una falange de un dedo. Y no, lo mío con eso no se arregla, necesito toda una pierna. Y así se iban distribuyendo los pedazos del pobre deudor. Entonces aparece la ley de las 12 tablas como una sistematización y para dejar un poquito la crueldad de lado. Era un avance, esto. Si cortaran más o menos, sea sin fraude. Y lo que estamos diciendo es que Porcia se está guiando por leyes anteriores, muy crueles, anteriores a las 12 tablas, y que no para ahí, va después a buscar más, o sea, esa misma clemencia que ella le pide a Shylock, no la tiene ella con Shylock. Eso al margen de la red de mentiras con las cuales llega ahí y con las cuales va a seguir Porcia. Esta es una foto del banco Rosso, el banco que estaba en el gueto, sigue estando ahora como museo. Sigue estando este banco, el Banco Rosso. Era un banco ya ven, ahí tienen al prestamista. Y era un banco de empeños también. Entonces, cuando alguien estaba en una mala situación, empeñaba algo, lo llevaba al Banco Rosso.
Y de ahí viene la expresión estar en rojo. Acá tenemos otro dato interesante para visualizar el Mercader de Venecia desde otro lugar. Y es que para la época en que escribió Shakespeare el Mercader, ya no se consideraba usura el préstamo con intereses y tampoco ya era pecado. Entonces, no es por ahí donde venía el tema. Un par de años antes había estrenado otro autor muy importante de la época de Shakespeare, un gran poeta, que es Christopher Marlowe, el autor del Fausto, en el cual se inspira Goethe, de Dido, reina de Cartago. Bueno, él había estrenado, escribió una obra que sí era terriblemente antisemita, que es el judío de Malta. El judío de Malta. Terrible. Cuando se piensa que El Mercader de Venecia es una obra antisemita, bueno, a la luz de lo que estamos viendo, en realidad lo que estoy proponiendo es que lo que está haciendo Shakespeare no es siendo antisemita, sino muy por el contrario, describiendo la ferocidad de la época con cualquiera que fuera otro. También lo hace en Otelo y en otras obras también, ¿no? La cuestión de la otredad en Shakespeare es muy importante. Y este decreto es de 1572. Pero hay otra cosa más. ¿Qué es esto? Los que vinieron el año pasado ya conocen este cuadro. Este cuadro es un embajador español, el embajador español hablando con el médico de la reina. El médico de la reina, en este viaje que estuve haciendo, estuve investigando bastante sobre ese personaje. No conseguí los datos en lugares de derecho ni en lugares de literatura. Los conseguí en revistas de medicina, de historias de la medicina. Y ver eso también me da más elementos para pensar que esta mirada es bastante correcta. Esta mirada sobre el Mercader. Este médico era un médico portugués, convertido al cristianismo, que huyó de Portugal y de España. Él estaba en España en ese momento cuando echaron a los judíos. Se convirtió y fue a parar a Inglaterra. Ahora era un médico de gran prestigio, era un médico muy importante, Rodrigo López se llamaba. Este Rodrigo López es quien va a llegar a ser el médico de la reina. Imagínense el lugar de privilegio que podía tener y de excelencia médica. Con lo cual, y esta es lo que traje en este viaje, la mirada de los médicos, la envidia y las ganas de bajarlo, y que se vaya de ahí a ocupar ellos ese lugar, era muy fuerte. Entonces, ya había ocurrido el hundimiento de la Armada Invencible, y es pocos años después esto, y ocurre que alguien denuncia a este médico, no sabemos de dónde viene la denuncia, pero aparece una denuncia que él en realidad se había reunido con el embajador de España porque le habían pedido que envenenara a la reina. La reunión había existido, pero no para envenenar a la reina. Sí había un interés de sacar del medio a alguien que tenía que ver con la diplomacia y que no querían que estuviera ahí. Se lo ofrecieron a justamente por el acceso que tenía al poder. Y él lo que hizo, y le dieron
un anillo valiosísimo como pago. Él dijo que no lo iba a hacer y le dieron igual el anillo. Entonces él tomó el anillo y se lo llevó a la reina y le dijo, me están dando esto porque quieren que haga este trabajo sucio. La reina tenía en altísima estima a este médico y nada de eso le produjo la menor sospecha, pero las acusaciones de que en realidad él quería envenenar a la reina y que le habían dado ese anillo para envenenar a la reina fueron más fuertes y por lo tanto hubo un proceso, un juicio exprés en el que la reina, sabiendo que era inocente, decidió que avanzaran y que lo condenaran a muerte. Pero ahí empezaron a pesar todo el peor antisemitismo que sí estaba vigente. No solo eso, sino que además no se conformaron con condenarlo a muerte, sino en un tipo de tortura de una ferocidad terrible. Lo colgaron, pero no permitieron que se muriera, sino que quedara agonizando, y sobre ese estado de agonía lo descuartizaron. Fue una cosa terrible lo que hicieron, y desparramaron las vísceras a los cuatro vientos. Y la reina permitió todo eso para sentar el precedente, para que a nadie se le ocurra siquiera pensar en envenenar a la reina. El documento, esto es interesante como Shylock, que sostiene todo lo que dice la ley, también se asegura de que quede documentado. Él hace firmar, va ante un notario para firmar ese documento y ese acuerdo y la cláusula en broma, que conste esa cláusula en broma. Tenemos otro documento que es la carta de Belario al Dux. La carta de Belario, que era el juez que iba a intervenir en el caso de Shylock y Antonio. Ahora, este señor, este notable juez, se acepta una mentira así, que es firmar que una persona es un abogado, cuando no es abogado, es una mujer, no es un varón, no es abogada tampoco, y él no está enfermo. Y también el empleado no es un empleado, sino que también es una chica y que es la empleada de Porcia. ¿Cómo es que un profesional de valía acepta hacer una cosa así? Eso también, que normalmente no se pregunta, no se discute cuando se habla del Mercader de Venecia, nos está diciendo algo de lo que Shakespeare pensaba. De eso no se discute, sin embargo le está mostrando, esto es falso por donde se vea, no tiene el menor sustento. El testamento de Shylock también aparece eso, como un documento a la conciencia de Shakespeare de toda esta cuestión que tiene que ver con las leyes. Hay que hacer un testamento y hay que firmarlo. En ese testamento, al margen del maltrato, que es retirarle todos sus bienes, con lo cual lo están despojando de su identidad, no puede convertirse al cristianismo, con lo cual no puede volver al gueto, no tiene su casa, no puede volver al gueto, no puede estar con su gente y no tiene más medios de vida porque lo dejan también sin... O sea, es una condena a muerte. Eso va por escrito en Shakespeare. Eso hay que firmarlo. Y después hay una segunda carta de Belario que todavía lo hace peor personaje, pero nunca se habla de Belario, del juez. El juez le escribe a Porcia una carta diciendo, esto era una bromita de Tinelli, el juez, Baltasar, en realidad
es Porcia y el escribiente en realidad es Nerissa. ¿Cómo deja eso por escrito? Deja las huellas en todos lados, Velario, para que después le hagan un juicio. Pero de eso no se habla. Pero son elementos interesantes para rescatar si usamos el Mercader como para apoyar algún argumento que haya que defender. Y después hay otra carta más. Miren la cantidad de documentos que aparecen. La carta que recibe Porcia con la recuperación de los barcos. La retiene ella, o sea, es una mujer con un acceso al poder impresionante. Se entera ella antes que nadie que los barcos no sufrieron ninguna avería. Acá se produce un cambio importante entre una obra y la siguiente, entre el Mercader de Venecia y Medida por Medida. Y es que asume Jacobo I, se muere la reina de Inglaterra, se muere Isabel I y asume, no teniendo herederos, asume el rey de Escocia. Gran crisis y aparece este señor, que tenía también sus conflictos, ¿no? Por lo pronto ya les comenté cómo el que era el matemático de la reina, que se fue a la corte de Praga, volvió solamente para pasar 12 años en prisión y morir en la peor pobreza después de haber sido la suma del poder público y haber usado ese poder. Jacobo I, rey de Inglaterra, Francia, Irlanda, defensor de la fe. Era la figura que tenían para presentarse. No voy a abundar, iba a hacer un detalle de la ropa y cuestiones que tienen que ver con la masonería, pero lo vamos a dejar de lado. Eso está muy trabajado en otra obra de Shakespeare que a mí me interesa mucho, que es el Eduardo III. Es la última obra en ingresar al canon de Shakespeare, donde habla justamente sobre varios de los temas. Es una obra temprana de Shakespeare donde habla de varios de los temas que son recurrentes en su obra. Uno de esos temas en esa obra está aquí también, va a estar en Otelo y va a estar en la violación de Lucrecia, que son cuestiones que tienen que ver con el abuso de poder y el cuerpo de las mujeres. Bueno, cambian las circunstancias con este rey y ahora se pueden decir algunas cosas que antes no se podían, pero cambiamos de mordaza, porque no es que ahora se puede decir todo, solo que ahora se pueden explayar en temas que antes no se tocaban. Estas son algunas de las primeras medidas del nuevo rey. Fíjense, el 24 de marzo se murió la reina y asume muerto el rey, viva el rey. Esto tiene que ver también con lo que vamos a ver la vez que viene y ahora, y en varias obras de Shakespeare, que es la teoría de los dos cuerpos del rey. Esa teoría de los dos cuerpos del rey, que tiene que ver con el cuerpo físico y el cuerpo místico, la autoridad, la connotación divina que podía tener el rey, pero el rol del rey y el rey físico, la persona. Esa dualidad del cuerpo físico y el cuerpo místico tiene su eco también con esta cosa de las leyes tiene también que ver con lo escrito y el espíritu de la ley. Esa dicotomía va a estar siempre en Shakespeare y lo va a manifestar de distintas formas. Incluso
en forma cómica con muchas trabajos con cosas de gemelos que aparecen en las comedias, o con lo que pasa aquí y que va a pasar en Enrique V también, por ejemplo, que es el rey o el gobernante disfrazado para meterse entre la gente, mimetizado entre la gente y enterarse de algunas cosas que desde su autoridad y su investidura no podría enterarse, salvo por intermediarios. Pero bueno, los intermediarios también son difíciles. Entonces, a 6 meses o a pocos meses de asumir una de sus primeras medidas, valga la redundancia, es la reforma de abusos en las medidas. Las medidas en cuanto a las balanzas, patrones de pesos, de medición, que cada uno usaba distintas formas y entonces él sistematiza desde el Estado, qué es lo que desde la posición de él, cuál va a ser el patrón que se va a utilizar a partir de ahora por todos. Ya no es que cada uno utiliza las medidas que quiere, hay que seguir este reglamento. Eso no estaba antes, aparece con este rey. Este es el rey que además hace la traducción de la Biblia, la famosa Biblia del rey James, que también sienta ese precedente, y es a partir de ese momento que es esa la versión que se va a usar en la Iglesia de Inglaterra, ¿no? La siguiente medida es el cierre de los burdeles. Con la excusa de la peste, pone en efecto esta medida del cierre de los burdeles en Inglaterra, y además se mete en cosas que no tendría que meterse. Ahí él también con esta cuestión del apego por las cosas sobrenaturales y por la intromisión con lo que pueda tener que ver con el cuerpo de las mujeres, por un lado publica un tratado de demonología y empieza a hacer juicios a brujas, y él es el juez. Entonces, estas cuestiones de que él es el propio juez, el que dicta las leyes, es el juez, cierre los burdeles, la Biblia ahí, ese compuesto de medidas, de disposiciones, y ese pensamiento es el que va a estar en medida por medida. Que Shakespeare lo estrena en la corte al día siguiente de Navidad, 26 de diciembre de 1604. En esta obra, medida por medida, aparte de que, siendo una obra de la madurez, mantiene este apego a la cuestión de la ley del talión, que se manifiesta en las primeras obras. En las primeras obras ya va a estar este tema. Por ejemplo, en El Rey Juan, que vos me recordabas recién, El Rey Juan es una obra muy temprana de Shakespeare, donde narra los hechos que llevan a acotarle el poder al rey y que llevan a la firma de la Carta Magna. A mí me interesó hacer un montaje del Rey Juan que no se había hecho nunca en la Argentina, en coincidencia con los 800 años de la firma de la Carta Magna. Es interesante en esa obra cómo Shakespeare no pone la escena de la firma de la Carta Magna, porque no podía, porque ningún rey va a querer ver cómo le acotan el poder. Entonces habla sobre los hechos, la rebelión de los nobles, no sobre la firma de la Carta Magna, y se detiene ahí.
Lo mismo hace con La violación de Lucrecia, que es un largo poema temprano. Habla sobre cómo el gobernante abusa de una muchacha romana, el último rey de Roma, pasando por encima por varios juramentos que se olvida al momento de decidir violar a la chica, con el Estado, con los amigos, en fin, con las leyes, se olvida de todo y procede. Ahora, Shakespeare lo que hace es un largo poema sobre todo esto y el pensamiento sobre el bien y el mal, pros y contras de seguir adelante con esa idea de violar a la chica, y se detiene se produce la violación, Lucrecia se suicida y el pueblo sale a la calle y echa a Tarquino, que era un rey además por usurpación. Ahí termina el poema. Lo que no está diciendo Shakespeare, porque no podía tampoco, que ese es el camino hacia que se constituya el Senado y eventualmente es una línea hacia la República. Eso no lo podía decir Shakespeare, pero está. O sea, en Shakespeare hay que mirar lo que se está callando. Es muy importante eso. Y acá pasa algo parecido. Estos temas de el abuso del poder, esto que les estoy comentando sobre Lucrecia, va a estar aquí también, que es una obra de la madurez, y va a estar también en aquella obra Eduardo III que les comentaba recién, donde el rey también llega a una instancia en que se produce una especie de conversión de un rey que iba a ser un buen rey, pero se transforma en una especie de demonio hasta que recapacita y sale adelante. Esa historia contada por Shakespeare está también rodeada de ceremonial, que es propio de la primera logia masónica en Inglaterra, y a partir de ese entonces el rey es el venerable y la cabeza de la Iglesia de Inglaterra es también la cabeza de la masonería. En Medida por Medida tenemos también estos extremos, que por un lado la mesura y la desmesura, escenas donde se ven esto, pero escenas que son cómicas y escenas donde el rigor excesivo y el supuesto, la condena es lo que Ost llama carnavalesco y de cuaresma, como oposición en varias de las escenas de Medida por Medida. Este es un tema muy importante en esta obra y también en la historia de Shakespeare, y en otra obra que vamos a ver la semana que viene, que es Ricardo II, donde vamos a hablar especialmente de esta cuestión de los dos cuerpos del rey. El traspaso de poder, eso era algo que en la época de la reina Isabel no se podía hablar. Y de hecho, en la obra en esa, Ricardo II, donde se habla de la transferencia de poder, esa obra la reina la prohibió, porque decía que Ricardo II era ella. Bueno, eso coincidió con una rebelión de algunos nobles, un intento, una reposición de la obra que ella entendió que era una incitación a deponerla. Entonces mandó a degüello a los... Shakespeare se fue salvando de varias de esas instancias. Entonces la metáfora era cada vez más cubierta de decoraciones, para poder seguir diciendo lo que él decía, pero pasar la censura. Total, la censura leía solamente lo escrito, pero no veía a los actores completando el sentido real del texto.
Traspaso del poder e instrucciones sobre cómo ejercer la regencia. Eso es una parte fundamental de medida por medida. Y aquí tenemos el tema. Las instrucciones para ejercer la regencia son que el duque, que va a transferir el poder por un ratito nomás, le propone a Ángelo, que es su sustituto, aplicar las leyes, adecuarlas con el criterio, con la vara que él considere correcto. Ahora, atrás de estas instrucciones hay algo muy importante, y es que había unas leyes que estaban en desuso, las cosas se habían relajado mucho en esta Viena. No vaya a ser cosa que se pueda pensar que es en Inglaterra, o sea, el escenario es siempre alejado. Pero este gobernante, este duque, como no quiere ser el malo de la película, va dejando que se relajen las cosas, se relajen, y se relaja demasiado todo. Entonces quiere que vaya otro a hacer el trabajo sucio por él. Eso es lo que está detrás de ese traspaso temporario del poder. Finge tener que irse por alguna razón, pero lo que está haciendo es que otro vaya a hacer eso que él no quiere hacer porque sería impopular. Cualquier coincidencia con la realidad es todo teatro. Entonces, si uno lee la obra como un cuentito, va a decir, ah, bueno, después viene el duque, vuelve, y este sustituto que se excedió en el rigor de las leyes, que fue cruel, que abusó el poder, ahora viene como Papá Noel, el duque de vuelta, y perdona a todos y es el bueno de la película. Pero está... ¿qué es lo que él quería hacer? Entonces, si él quería cambiar el curso de las cosas, al hacer de bueno y perdonar a todos, no está siendo justo, con mucha gente que merece ser castigada. Acá recurre al disfraz, como hizo Porcia antes, y se disfraza de monje. Se hace llamar Ludovico el duque, para volver y poder espiar qué es lo que está pasando cuando él no está. Como no estaba el panóptico en esa época, entonces este era el recurso, disfrazarse. Ahora, si lo tomamos solamente como un cuentito, el duque está disfrazado de fraile y observa para ver qué hacen los ciudadanos y el gobernante, etcétera, etcétera. Es una cosa, pero pensemos que se disfraza de fraile, de monje, y eso tiene una directa connotación demoníaca. Porque Mefistófeles, una de las primeras formas de disfrazarse es de monje. Ludovico es un nombre que también Shakespeare utiliza para un poeta que escribe cuando Eduardo III se enamora de una condesa y le quiere escribir palabras de amor, la quiere conquistar con versitos y cosas. Y como él no puede escribir, contrata a Ludovico, que escribe por él. Curiosamente utiliza este mismo nombre para el nombre supuesto del duque. Acá también tenemos la cuestión política y la cuestión de los burdeles, lo que os decía también el carnaval y la cuaresma. El cierre de los burdeles es la primera medida que toma Ángelo, el que
queda a cargo de, en lugar del duque de Viena. Una de las primeras medidas que toma es el cierre de los burdeles, como hizo el rey realmente en Inglaterra, y prohíbe, rescata unas cláusulas oxidadas ya, donde no era condenado a muerte el que tuviera relaciones extramatrimoniales. Entonces, la señora, este es un nombre muy gracioso que pone Shakespeare para la madama de un prostíbulo, la señora Ogodan, que quiere decir sobregastada. Visita a Claudio. Claudio es un muchacho que está en pareja con Julieta y Julieta está embarazada. Entonces, esa pareja está constituida y son marido y mujer, de hecho, pero como Ángelo, así se llama el que reemplaza al duque, como Ángelo dice que no están casados, lo condena a muerte a Claudio. Se trata en la obra como ese gobernante utiliza esas leyes con un rigor extremo para lucirse, para que su nombre se vea, para debutar como directamente aplicar la ley y ser malo. Su forma de ejercer el poder es siendo malo, si no, no se siente poderoso. Entonces, lo primero que hace es condenar a Claudio a muerte. Isabela es una novicia, está entrando en un convento y es la hermana de Claudio. Entonces, un amigo de Claudio le avisa en el convento a Isabela que el hermano está condenado a muerte por esta circunstancia, porque es por esta aplicación de esta ley que estaba en desuso. Y porque no está más el duque y ahora hay un sustituto que está siendo bastante cruel. Entonces, hay una instancia en que Isabela le pide a ese nuevo gobernante, que es Ángelo, y Ángelo le propone pasar una noche con ella a cambio de dejar libre a Claudio. O sea, él no se aplica a sí mismo la ley de sexo extramatrimonial. Entonces, Isabela lo va a ver a Claudio y Claudio entiende que ella no pueda ceder ante este hombre. Pero después le dice, bueno, pero es mi vida, no sería tan grave. Con esto es llamativo la violencia con que reacciona la monjita. Y le dice esto: ¿no es una especie de incesto obtener la vida de la deshonra de tu hermana? Muere. O sea, podría decirle, discúlpame, no puedo, esto me supera, te quiero mucho, pero no. O sea, adopta una actitud muy similar a Ángelo. Entre paréntesis, ángel, era una palabra que se utilizaba para definir algunas monedas. O sea, más que angelical, tiene que ver con transacciones. Y ahí vamos con el doble juego de las palabras, ¿no es cierto? Acá Claudio, desde la prisión, reflexiona esto que leemos ahí. Tenemos estatutos rigurosos y leyes afiladas que hemos dejado dormir desde hace 14 años. O sea, 14 años que el duque está dejando que todo sea pepe. Y ahora, como ya perdió el control de todo, quiere que venga otro a hacer el trabajo sucio. Y ese otro se excede. Isabela, como una especie de espejo también de esta cosa rigurosa, inexorable,
va al convento y dice que es demasiado lindo todo y quiere que reforzar la disciplina en el convento. Y no porque hubiera problemas en el convento de cosas relajadas, sino porque hay que ser más firme en todo. En la obra tenemos 3 juicios para buscar material, ¿no? Eso que puse ahí es lo que dice Ost. Este libro es muy interesante, están muy bien analizadas las obras. Es muy interesante cómo fundamenta las conclusiones a las que accede. Uno de los juicios es un juicio cómico, ¿no? La versión cómica de los juicios. Y es el alguacil que se llama elbow, codo quiere decir elbow. Se llama codo el alguacil. Y con esta cuestión de los burdeles y estas leyes tan rigurosas sobre estos temas, demanda a un proxeneta porque tuvo una historia con su esposa. Pero claro, él no está muy versado y quiere esforzarse y sonar como versado en temas jurídicos, pero va a decir bienhechor por malhechor, va a decir una cuestión, va a hablar sobre lo carnal, pero va a decir cardenal en lugar de carnal, se le mezcla, se le hace un cortocircuito terrible. Y este es el mismo cortocircuito que cuando él pide, porque quiere justicia, dice que el acusado tiene que continuar con su impulso. La mujer debe estar muy contenta. El segundo juicio que tenemos es el que enfrenta Isabela, la monja, con Ángelo. En ese juicio, por más que ella le ruega de todas las formas posibles, no logra piedad, sino que este Ángelo se pone más firme, más inexorable, para después hacer la propuesta indecente. Ahora, esta propuesta indecente, el duque decide usarla a favor. Es notable que el personaje de la monja también no surge del cuentito solo, sino que si lo pensamos desde otro punto de vista, la monja se horroriza por la mención del tema y se horroriza frente al hermano y le dice que se muera. Se horroriza frente a Ángelo, pero no le parece mal engañarlo a Ángelo, seguirle el juego, decirle que sí y aceptar lo que propone el supuesto monje, que es el duque. El tercer juicio que hay en la obra es el que al final de la obra preside el mismo duque ya revelado como duque. Y entonces, para poner las cosas en su lugar, obliga a Ángelo a casarse con Mariana. Vuelvo un paso atrás. Lo que le propone el duque disfrazado de monje a Isabela, la monjita, hermana de Claudio, es que ella le diga que sí al gobernante sustituto, que se va a encontrar con él esa noche, y que esa noche, en lugar de ir ella, que vaya Mariana, que era la prometida de Ángelo, hasta que las cosas no fueron como él esperaba. Ahora vamos a ver eso. O sea que Ángelo no cumplió con Mariana. Eso lo pone en falta frente a las mismas leyes que él está instrumentando, porque la dejó plantada. Entonces, el duque conduce este juicio en el cual va a obligar a Ángelo a casarse con Mariana,
para después tener la pena de muerte que corresponde por sexo prematrimonial. Lucio, que es un amigo de Claudio, había tenido una historia con una prostituta. Nuevamente el tema de los burdeles y el cierre de los burdeles sale aquí. Tuvo una historia con una prostituta y la prostituta está embarazada. Entonces el duque le dice, te tenés que casar con ella porque no estaba permitido el sexo prematrimonial. Así que casate con ella y después a la horca por el delito. Y a Claudio, que argumenta, lo hace casarse con Julieta, pero además cierra la historia pidiendo la mano de Isabela. ¿Desde qué lugar puede pedir la mano de la monja, el duque, cuando el duque, de la misma forma que Porcia, mintió desde la primera escena y la sometió a la angustia terrible de hacerle creer que el hermano estaba muerto? Ahora vamos a ver. Claudio, los matrimonios estos que terminan, que estaban condenados a muerte. Claudio y su novia, esposa, su mujer Julieta, que está embarazada. Él puse en rojo algunas cosas que es importante destacar. Él dice por contrato legal, él habla de un contrato. He tomado posesión del lecho de Julieta. Es mi mujer, salvo estas circunstancias, falta la declaración oficial. Entonces, él era la esposa, pero no se hizo pública, que era la instancia que hacía falta para que cumpla todos los requisitos de la ley. Tenía que hacerse público. Pero no lo hicieron público porque, como todos los recién casados, están tratando de sobrevivir y si él mantenía la dote, se va acrecentando a medida que pasa el tiempo. Entonces lo iban a dejar hasta el momento en que tuvieran que revelar que estaban casados. Pero el momento se apuró antes de la decisión de ellos porque la chica quedó embarazada. Y antes de que pudieran hacer público el casamiento, aparece Ángelo condenando a muerte a Claudio. Este tema de la dote y del juramento, vuelvo al tema de que la palabra es un contrato para Shakespeare. Para la cuestión jurídica hacía falta la declaración oficial y el tema de la dote, ¿no? De la famosa dote. El duque está hablando de Ángelo, el sustituto, el gobernante, el que los sustituyó a él, y cómo dejó plantada a la novia. Ella, que se llamaba Mariana, debía casarse con Ángelo, era su prometido en juramento. Nuevamente acá está diciendo la palabra, vos diste tu palabra y no la estás cumpliendo. Y la época de matrimonio quedó fijada, pero en el intervalo del contrato a la celebración nupcial se perdió la dote en un naufragio. Entonces el tipo no quiso saber más nada, ya no era negocio casarse con Mariana. La abandonó, se tragó todos sus juramentos, pretextando revelaciones que manchaban su honor. O sea que encima manchó el honor de la chica, para salvarse él, para justificarse de que la dejara porque ya no le rendía económicamente. Al perderse la dote, se acabó el amor. ¿Desde qué lugar puede el duque pedir la mano de la monja? Él hace 3 cambios acá. Acá hay, por un lado, cuando Ángelo pide que le traigan la cabeza de Claudio porque se pone firme en la ejecución, acá hay una trampa más que hace Ángelo. Ángelo tiene su noche de amor, por decirlo de alguna forma, con quien él supone que es Isabela y en realidad hicieron un cambio y es Mariana, su novia.
Y supuestamente esa transacción era a cambio de dejar con vida a Claudio. Sin embargo, él también falla ahí y ratifica la ejecución de Claudio. Entonces pide que le traigan la cabeza. Muy mal, don Ángelo. Entonces el duque dice, bueno, en lugar de darle la cabeza de Claudio, vamos a hacer un enroque, le vamos a dar la cabeza de un condenado de todas formas que había que ejecutarlo sí o sí, que se tenía ganada la horca, le vamos a mandar esa cabeza y no la de Claudio. A Claudio lo mantenemos con vida. Fíjense lo que contesta el oficial a quien le da esa orden. Él está disfrazado de monje. Le dice que acondicione la cabeza para que se parezca a Claudio y que le lleve esa cabeza a Ángelo. Y el oficial dice, pero va contra mi juramento. Esto es una constante. Este diálogo se va a producir en varias obras de Shakespeare, donde un gobernante pone en una situación de no saber a quién obedecer a un subalterno. Le está exigiendo algo que va contra el juramento que este oficial hizo al duque. Ese oficial no sabe que ese es el duque. Ve un monje que le está diciendo, tenés que hacer esto porque me dijo el duque. Va contra mi juramento. ¿Juró ante el duque o ante el delegado? Juré ante el duque y sus sustitutos. Al sustituto lo puso el duque, no se puso solo, no es un usurpador. Por lo tanto, también le debe obediencia a esas órdenes. Entonces, ¿qué hace el duque? Le trae por escrito la orden de hacer ese maquillaje a la cabeza, todo bastante truculento. Pero nuevamente el documento. Shakespeare insiste, si la palabra no basta, acá está el documento. Lo va a hacer con varias órdenes de ejecuciones que en otras obras también, ¿no? En la del rey Juan, por ejemplo, el rey Juan ordena matar al verdadero heredero del trono. Entonces el verdugo se compadece, porque es un nene, y es el verdadero, realmente es el que debería estar en el trono, en lugar del rey Juan. Entonces, después el chico se muere por otras circunstancias, escapándose, y el rey Juan le dice, ¿por qué lo mataste si vos no tenías ningún motivo? Entonces el verdugo dice, perdón, acá está su sello y firma. O sea, esto es algo que Shakespeare hace mucho. Sacar el documento escrito, la firma. Acá volvemos al tema de los cuerpos de las mujeres. Y con esta cosa del cierre de los prostíbulos hay casi una orientación en esa dirección con el trato que le da a las mujeres. El cuerpo de Isabela por la vida de Claudio, o sea, bueno, vos entrega tu cuerpo si querés la vida de tu hermano. Y el cuerpo de Mariana por el cuerpo de Isabela. Las dos mujeres aceptan esto. Esto es llamativo, sobre todo en el caso de la monja, que es lo que decíamos antes, que la monja acepte hacerle el juego al pedido deshonroso de Ángelo a cambio de la vida de su hermano. O sea, eso no tiene problema en hacerlo. En mentir no tiene problema Isabela. Bueno, estas son, hasta acá estamos, estos son los elementos que promueven un pensamiento jurídico en estas dos obras que tratamos hoy. Así que seguimos la vez que viene, donde vamos a continuar con la aplicación de algunas de estos mismos principios, pero en las otras obras. Por eso prefería hoy concentrarme en estas dos, para hablar de estas generalidades, lo de la palabra
como contrato el asunto de los dos cuerpos del rey. La terminología que utiliza en estas dos obras, Shakespeare, por ejemplo, la palabra clemencia, que es clave en el discurso de Porcia y aparece en ese discurso, en medida por medida es innumerable, es una de las palabras que más se reitera, donde hay más inexorabilidad, es donde más aparece esa palabra clemencia para no escucharla, ¿no?